Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. ¿Qué hubiera pasado si Sasuke ocultaba su verdadero género? Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 65. De una pelea a otra. Dentro del edificio abandonado, zas. 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 El sonido de intensas batallas y los aullidos de las criaturas resonaban por todo el edificio mientras las kunoichis luchaban contra pequeños grupos de shinobis mutantes. Aunque las criaturas las superaban en número, carecían de inteligencia y coordinación, lo que hacía que sus ataques fueran poco efectivos frente a la habilidad y el trabajo en equipo de las kunoichis. Sin embargo, incluso con estas ventajas, las kunoichis seguían luchando con cautela, ya que su número aún podía representar una amenaza. La Hyuga femenina luchaba sola, primero propinándoles rápidos golpes en las zonas expuestas, dejándolos inmóviles, y luego dándoles poderosas patadas suaves en sus zonas vitales, como el corazón y la cabeza. Sin importar dónde, el daño fue demasiado grande para que sus cuerpos lo soportaran y explotaron en una masa viscosa. Esto hizo que la chica de cabello azul entrecerrara los ojos con una mirada suspicaz. Sé que toqué zonas vitales, sin embargo, ¿cómo es que se disuelven tan fácilmente? Ahora que lo pienso, los que estaban en Rize eran iguales, se preguntó Hinata con preocupación. Tengo que asegurarme de informarle esto a Tsunade-sama después de que nos encarguemos de ellos y de Mizuki, añadió antes de correr hacia el siguiente mutante. Zas. Plaf. Zas. Plaf. Zas. Plaf. Mientras tanto, las dos espadachinas se movían rápidamente por la zona asestando tajos veloces, cortándose las garras o las cabezas. En cualquier caso, el daño era demasiado grande para que sus cuerpos lo soportaran, disolviéndose en una masa viscosa. La espadachina de cabello azul barra plateado se detuvo un segundo entre dos shinobis mutantes y luego, con un rápido desenvainado de la espada, desapareció instantáneamente, rebanada. Rebanada. Plaf. Plaf. Justo entonces, la espadachina reapareció detrás de ellos, mientras las cabezas de los dos monstruos eran cortadas por la mitad en el momento en que ella volvía a enfundar su espada, provocando que explotaran en una masa viscosa. Entonces, los restos de los monstruos fluyeron lentamente hacia la chica. ¡Qué asco!, exclamó Yami, entrecerrando los ojos ante la visión mientras se alejaba un paso del charco de sustancia burbujeante. Por otro lado, la compañera de la espada china de cabello azul plateado ni siquiera se preocupaba por la sustancia viscosa. ¿Por qué? No. Paran. De venir. Gruñó Satsuki frustrada mientras seguía abriéndose paso a tajos y rebanadas entre los mutantes. Mientras tanto, Nina y Oki se abalanzaron sobre un shinobi mutado a toda velocidad, dieron un salto rodando, giraron rápidamente en el aire y luego le propinaron una patada descendente en la cabeza al monstruo con la fuerza suficiente para aturdirlo. Entonces, las dos hermanas aterrizaron junto al monstruo aturdido y se arrodillaron ligeramente. Puñetazo de pata. Gritó Nina mientras ella y Oki le propinaban un uppercut con su puño barra pata al monstruo, lanzándolo por los aires. ¡Au! Oki aulló con una sonrisa victoriosa en su rostro. Una vez que el shinobi mutado se apartó del camino, de repente una figura borrosa surgió del agujero cercano. ¡Ebi! Gritó la criatura mientras se lanzaba en picado hacia los dos. ¡Guau! Gritó Nina sorprendida cuando ella y Oki esquivaron por poco el ataque aéreo del mutante. Entonces, otro shinobi mutante salió repentinamente del mismo agujero, aterrizando rápidamente junto al primero. ¡Ebi! Los dos mutantes con forma de camarón rugieron mientras se abalanzaban sobre las dos hermanas. ¡Otra más! Gritó Nina mientras echaba a correr con los brazos en alto, con Oki justo detrás de ella. ¡Ebi! Entonces, el sonido de más shinobi mutados comenzó a resonar por los múltiples agujeros alrededor del edificio. Poco después, emergieron aún más. Al ver más shinobi mutados, los shinobi de aspecto más joven dieron un respingo del susto. ¡Guau! Más camarones. Exclamó Nina mientras el trío os gruñía, siseaba y chillaba al verlos, antes de seguir huyendo en otra dirección.
Mientras tanto, el resto de las kunoichis dejaron escapar gruñidos de fastidio. ¡Ay, por favor! Se quejó Satsuki, expresando con más vehemencia su molestia. Una vez que la espada china de cabello azul plateado reprimió su irritación, reflexionó rápidamente sobre la situación. ¿Cuántas de estas criaturas se esconden en este lugar? Preguntó Yami con preocupación. Entonces Hyuga activó su Byakugan y revisó no solo el área, sino también el piso inferior. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al menos 50 criaturas intentando escapar por los agujeros, mientras que el resto intentaba crear otros para huir, no solo bajo tierra, sino también a través del propio edificio. Esto hizo que Hinata, de cabello azul, llegara a una horrible conclusión. Hay muchos más abajo y están intentando escapar de este lugar. Reveló Hinata, conmocionada. ¿Qué? Exclamó Yami incrédulo. No me lo puedo creer. Exclamó Satsuki, sorprendida. Todas las kunoichis, a excepción de las más pequeñas del grupo, que aún huyan de los shinobis mutantes para prestar atención a los Hyuga, se dieron cuenta de inmediato de que esta no era una situación como la de Rize, sino una situación grave y peligrosa que podría provocar un brote de shinobis mutantes en su aldea. No podemos permitir que lleguen a la aldea. Exclamó Hinata, mientras rápidamente comenzaba a idear un plan. Satsuki-chan. Yami-chan. Ustedes dos se encargarán de los que están dentro del edificio, mientras que Nina-chan y yo nos ocuparemos de los que intentan escapar, ordenó. Entendido. Los aniquilaremos antes de que siquiera tengan la oportunidad de escapar. Respondió Satsuki asintiendo con la cabeza. De acuerdo, por la seguridad de todos, comenzó Yami mientras se giraba hacia Nina, quien finalmente había logrado zafarse de sus perseguidores y se detuvo frente al grupo. Nina-chan, ten cuidado, le ordenó a su compañera. La kunoichi más pequeña simplemente sonrió alegremente y levantó la mano. Claro, claro. Lo tenemos controlado. Declaró Nina asintiendo con la cabeza junto con el trío Os. La chica de cabello azul sonrió y asintió, antes de ponerse seria. Ya tenemos nuestros papeles, vámonos. Hinata salió corriendo hacia la salida. ¿Sí? Gritó Nina, levantando el puño en el aire mientras ella y Ostrio corrían tras la chica de pelo azul. Una vez que las dos kunoichis salieron del edificio, Yami preparó su katana de nuevo. Y ahora, continuamos, declaró, mientras su hoja se impregnaba de chakra. Acabemos con estos bichos raros. Exclamó Satsuki, preparando su tanti y recubriéndolo de chakra. Y así, ambos avanzan sin demora, con la plena intención de cumplir su papel. Corte. Rebanada. Corte. Entre los árboles, zas. 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 4 figuras corrían a gran velocidad entre los árboles, completamente concentradas en su movimiento. Entonces, la luz del sol reveló que se trataba del grupo de Naruto, junto con la joven Tsubaki. Durante la larga pausa que se produjo debido a la persecución, la joven aprovechó la oportunidad para contarles sobre su relación con Mizuki, cómo se conocieron y cómo se convirtieron en amantes. Mientras tanto, los dos Chunin escuchaban atentamente su historia y no podían creer que la misma persona de la que hablaba fuera la misma a la que perseguían. Pero en el fondo, ambos sabían lo ruin y despreciable que era el traidor, así que sabían que, hiciera lo que hiciera, no era más que un intento de engañar a la pobre mujer. Sin embargo, decidieron no expresar esos pensamientos, ya que sin duda herirían profundamente a la joven. Tras correr unos minutos más por el bosque, la joven no pudo evitar mirar atrás. ¿Estás segura de que esas chicas estarán bien luchando contra esas monstruosidades? Preguntó Tsubaki con preocupación, pues jamás había visto semejantes abominaciones. Ya fuera intencionalmente o no, esta pregunta logró cambiar el ambiente del grupo, pues el Chunin rubio no pudo evitar sonreír con indiferencia. No se preocupen, ya nos encargamos de esos monstruos antes, así que estarán bien, respondió Naruto con sencillez, sin mostrar la menor preocupación, sabiendo perfectamente que las kunoichis estarían a salvo. Ya veo. Tsubaki solo pudo responder con un tono preocupado, preguntándose si debía sentir alivio o preocupación de que niños tan pequeños tuvieran experiencia con tales cosas. Al fin y al cabo, una cosa era enfrentarse a situaciones de vida o muerte contra las fuerzas de la naturaleza o lidiar con otros shinobis de una aldea rival, pero enfrentarse a criaturas engendradas literalmente por el infierno. Incluso los shinobis más curtidos, con años de experiencia, encontrarían la idea muy preocupante. Dichos sentimientos eran compartidos por el Chunin mayor. ¿Cuántos encuentros extraños habrán tenido ustedes tres desde la última vez que los vi?
Preguntó Iruka con tono preocupado. Esto provocó que el Chunin rubio mirara a su hermano mayor adoptivo con los ojos entrecerrados, recordando todas las locuras que él y su equipo habían vivido durante su primer año como shinobi. Demasiados, Iruka-sensei, demasiados, replicó Naruto con voz inexpresiva, con la mirada perdida. Ante esto, el hombre en cuestión guardó silencio y no preguntó más, pues sabía que había tocado un tema delicado. Preguntaré más durante el ramen, pensó Iruka, creyendo que darle al rubio su comida favorita sería un momento más apropiado para preguntar. Mientras tanto, la joven parecía muy triste y con un dejo de vergüenza. Lo siento mucho, es la segunda vez que Mizuki te causa problemas, se disculpó finalmente Tsubaki con voz cargada de culpa. Iruka solo pudo fruncir el ceño con tristeza al ver a la joven, pues podía percibir lo conflictuada y arrepentida que se sentía por las acciones de su amante. Por otro lado, el Chunin rubio siguió mirando al frente. Cualquier problema o acción que Mizuki haya causado a nosotros o a la aldea es culpa suya, no tuya, afirmó Naruto con tono serio y decidido, pues no quería culpar a la joven por el egoísmo del traidor. Pero aún así, comenzó Tsubaki, con la voz todavía cargada de culpa. Fue entonces cuando el Chunin mayor negó con la cabeza. Ya estás haciendo algo que Mizuki jamás habría hecho. Asumir la responsabilidad de sus actos. Iruka interrumpió con un tono analítico. Puede que antes lo hayas ayudado, pero ahora nos ayudas a detenerlo. Sea algo pequeño o grande, es un comienzo en la dirección correcta. Concluyó con una sonrisa amable antes de volver a mirar al frente. Mientras tanto, ella quedó conmovida por la amabilidad de las palabras del hombre, que la hizo sonrojar ante tal afirmación y simplemente asintió, sin tener el valor de mirarlo a los ojos. Naruto, por otro lado, se dio cuenta de eso y no pudo evitar taparse la boca con la mano para ahogar una risita. ¿Quién iba a decir que Iruka-sensei tenía tanto éxito con las mujeres? Pensó divertido. Fue entonces cuando el hocico del pequeño perro se movió, intentando en vano detectar el olor de los traidores. En cualquier caso, ¿estás seguro de que vamos en la dirección correcta? Preguntó Pac un poco después, para confirmar, ya que seguía sin poder detectar el olor del enemigo, para su gran fastidio. Por alguna razón, el pequeño perro no había podido encontrar el rastro del traidor desde su último encuentro en el edificio. Al principio pensó que simplemente el hombre se había asegurado de borrar su rastro, como haría cualquier shinobi, algo que había presenciado durante sus muchos años con el Chunin de cabello plateado. Por eso, los demás miembros del grupo no culparon al pequeño perro shinobi. Sin embargo, el pequeño Carlino no pudo evitar sentir que era algo más que eso, era como si el olor del traidor simplemente hubiera dejado de existir, lo que lo hacía sentir muy incómodo. Sí, por favor, continúe así, respondió Tsubaki asintiendo en señal de confirmación. Tsubaki, ¿sabes exactamente qué está planeando Mizuki? Preguntó Iruka mientras tanto, con preocupación. Cualquier información, por pequeña que sea, podría ser de gran ayuda, afirmó Naruto en un tono más serio. La joven se detuvo unos instantes a reflexionar sobre esto hasta que sus ojos se abrieron ligeramente al recordar su último encuentro con su antiguo amante antes de que lo atraparan por el incidente del pergamino. Probablemente, aunque no estoy del todo segura de que sea por eso, respondió Tsubaki, algo insegura ella misma. En el pasado, me dijo que deseaba obtener el poder de Orochimaru y que planeaba ir a donde él se encontraba, reveló poco después. Eso provocó que los ojos de los dos Chunin y del Ninken se abrieran de par en par, antes de que el shinobi rubio rechinara los dientes. Así que quiere poder del pedófilo, genial, gruñó Naruto con gran irritación. Debería haber deducido que Orochimaru estaba involucrado en esto, ya que esos monstruos eran creaciones suyas, añadió. Entonces, al Chunin mayor se le ocurrió una idea. ¿Cuándo te contó eso? Preguntó Iruka poco después. Al oír esa simple pregunta, Tsubaki se estremeció y bajó la mirada. Fue, unos días antes de que robara el pergamino del sellado, reveló con vacilación y vergüenza, apartando la vista por la culpa. Los ojos de Iruka se abrieron de nuevo, sorprendidos al oír eso. Pero eso es, empezó a decir, mirando al rubio. Me estás tomando el pelo. Orochimaru también estuvo involucrado en el intento de robar el pergamino de sellado. Preguntó Naruto, conmocionado y furioso al pensar que él, de entre todas las personas, pudiera obtener un pergamino tan peligroso. Tsubaki, sin embargo, negó con la cabeza. Solo en menor medida, ya que Mizuki quería entregarle el pergamino a Orochimaru como ofrenda para obtener el poder que le había prometido, confirmó.
Esto logró calmar a los dos Chunin, quienes suspiraron aliviados. Sin embargo, seguían preocupados por el hecho de que el antiguo Sannin le otorgara algún tipo de poder al traidor. ¿Qué clase de poder quiere de ese loco?, preguntó Iruka finalmente. De repente, el recuerdo de la batalla del equipo 7 contra los shinobi mutados del clan Fma vino a la mente del shinobi rubio y lo hizo fruncir el ceño. Creo que tengo una buena idea, pensó Naruto para sí mismo con tono serio. Tsubaki, sin embargo, negó con la cabeza. Ojalá pudiera decírtelo, pero ni siquiera sé cuándo se cruzó con Orochimaru, respondió. Pero estoy segura de que esas respuestas están por venir, añadió. Se produjo un largo momento de silencio entre el grupo, principalmente para asimilar lo que acababan de aprender y decidir cuál debía ser su siguiente paso. Naruto, ahora que existe la posibilidad de que Orochimaru esté involucrado, deberíamos pedir refuerzos, aconsejó Iruka, lo que, como era de esperar, provocó que el rubio frunciera el ceño. Esto es más serio que nuestra historia personal con Mizuki. Y no dejaré que eso nuble mi juicio, declaró con tono serio. Naruto, a su vez, no dijo nada al respecto, sabiendo que su antiguo sensei tenía razón en ese asunto. Disculpen, dijo Tsubaku, captando la atención de ambos. No creo que Orochimaru esté directamente involucrado, al menos no por ahora, aclaró. Si bien desconozco sus intenciones, creo que Mizuki actúa por voluntad propia, añadió, entristecida por las decisiones del hombre. Esto hizo que los dos Chunin se calmaran y comenzaran a pensar con más serenidad. Entonces se dieron cuenta de que el antiguo Sannin no podía estar involucrado en esta situación. Ambos empezaron a recordar cuando el antiguo invocador de serpientes había estado involucrado con Konoha. El Chunin mayor pensó que, al estar demasiado cerca de la aldea, el traidor Sannin no se arriesgaría a estar cerca después de la invasión ni tras enviar a sus secuaces a buscar a su nuevo pupilo. Por lo tanto, decidió no arriesgarse a intentarlo por tercera vez en tan poco tiempo. Y el Chunin más joven recordó que el último encuentro con dicho shinobi renegado había sido hacía apenas unos días. El encuentro cercano de la Kunoichi con el shinobi de nivel nuclear fue más mala suerte y una coincidencia que otra cosa. Además, el preadolescente sabía que aquel hombre no se arriesgaría a involucrarse con alguien como Mizuki, que no le aportaba nada bueno. Tras pensarlo bien, el Chunin mayor finalmente se decidió. De acuerdo, continuaremos la misión como hasta ahora, decidió Iruka. Sin embargo, si encontramos alguna señal de que Orochimaru esté involucrado personalmente, abortaremos la misión, sin objeciones. Añadió con tono serio, sin aceptar réplicas del Chunin más joven. Por mucho que apreciara al rubio, no arriesgaría a ponerlos a ambos en peligro innecesario contra el shinobi nuclear. ¿Sí? Respondió Naruto rápidamente, contento de poder arreglar las cosas con el traidor. Y aunque es poco probable, Mizuki Teme aún podría tener una forma de contactar a esa serpiente para encontrarla. Y si tenemos suerte, también podremos encontrar a ese viejo bastardo de Danz, pensó para sí mismo, entrecerrando los ojos. Y Aruno también, añadió. Zas. 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 Y con eso, la atención del grupo se centró por completo en localizar a los fugitivos y, con suerte, encontrar alguna pista que pudiera conducir al Sannin nuclear rebelde. En la oficina del Hokage, decir que la Hokage estaba frustrada por los recientes acontecimientos sería quedarse corto. Desde que descubrió lo que parecía ser una fórmula de poción al revisar el expediente de Mizuki, había estado intentando averiguar qué era exactamente. Sin embargo, como si fuera un insulto a sus conocimientos médicos, simplemente no lograba descifrar su propósito, lo que solo aumentaba su irritación. Pero ahora, ¿qué? El centro de investigación del clan Nara ha sido atacado. Preguntó Tsunade incrédula al enterarse de esta nueva información. Los shinobi que informaron de esto se quedaron firmes frente al Hokage. Según los informes y la descripción de su apariencia, hemos concluido que el fugitivo Mizuki fue quien entró en las instalaciones y robó varios componentes médicos, reveló poco después. La Hokage se llevó una mano a la frente, intentando aliviar el dolor de cabeza. ¿Qué demonios están haciendo para que se salga con la suya?, pensó Tsunade, gruñendo de frustración. ¿Qué robaron?, preguntó finalmente. Bueno, los Nara se esforzaron mucho por llevar un registro de todas las sustancias que usaban, comenzó el shinobi informante mientras se acercaba a la Hokage. Pudieron determinar de inmediato qué sustancias eran robadas, concluyó mientras colocaba un papel sobre su escritorio. La Hokage respiró hondo para calmarse. Una vez que lo hizo, revisó la lista de componentes médicos robados.
Entonces, inevitablemente, volvió a mirar la fórmula que había estudiado previamente. Así que sí coinciden, murmuró para sí misma. Gracias. Puedes irte, respondió finalmente. ¿Sí? Respondió el shinobi mientras hacía una rápida reverencia y desaparecía mediante Shushin. ¿Qué demonios estará pensando ese tonto? Pensó Tsunade mientras dejaba los papeles. Obviamente tiene algo que ver con esta fórmula, concluyó. TCH, fue astuto al atacar el instituto del clan Nara, admitió poco después. Era de sobra conocido que, además del uso que los Nara hacían de sus sombras y su aguda inteligencia, también poseían un bosque único en la Tierra del Fuego, hogar de ciervos igualmente singulares. Las astas de estos ciervos eran muy apreciadas, pues la aldea las utilizaba con fines medicinales. No solo hay una gran cantidad de narcóticos almacenados en el lugar, sino que prácticamente no hay seguridad, ya que está enclavado en las montañas, explicó Tsunade, entrecerrando los ojos. Pudieron determinar qué faltaba de inmediato, reveló él. Pero la pregunta más importante es, ¿qué hace esta fórmula y qué planea hacer con ella cuando la termine? Murmuró ella, cada vez más frustrada por el misterio. Sin embargo, esta frustración solo sirvió para motivar a la Hokage rubia a investigar el origen y el propósito de la fórmula, y así continuó investigando los ingredientes clave y buscando una posible solución. Dentro del edificio abandonado, choque. Plaf. Zas. Plaf. Bam. Plaf. Los sonidos de los enfrentamientos seguían resonando por toda la zona. Las dos espadachinas también habían estado en constante batalla contra la horda de mutantes que parecía salir continuamente del subsuelo. Todos y cada uno de los shinobis mutados se abalanzaban sobre las kunoichi para intentar matarlas o huir del edificio. Sin embargo, ninguno cooperaba lo más mínimo, por lo que su número no suponía ninguna amenaza para las habilidades de las dos kunoichi, que fueron fácilmente abatidas. Tras acabar con otro mutante, la chica de cabello negro rápidamente escaneó la zona y vio que hacía rato que no veía salir a más de los que aparecían por los numerosos agujeros. Estos son los últimos. Exclamó Satsuki. Yami-chan. Conmigo. Ordenó a continuación. ¿Sí? Respondió Yami con un gesto de cabeza mientras se lanzaban hacia adelante con las espadas listas. Cuando los últimos miembros de la horda se lanzaron por última vez contra los dos, la espadachina pareció desvanecerse y reaparecer justo detrás de la horda y entonces, corte. Rebanada. Corte. Rebanada. Tras la última ráfaga de sonidos de sus cuchillas cortando cuerpos escamosos de crustáceos, hubo un largo momento de silencio mientras todo ruido dentro del edificio simplemente dejaba de existir. Mientras tanto, fuera del edificio, en ciertas secciones justo fuera de los muros del edificio, la tierra comenzó a moverse lentamente y con cada segundo que pasaba, se movía más y más hasta que, smash. Ebi. 3 shinobis mutantes chillaron con fuerza desde la madriguera. Cada uno saltó del agujero y lanzó un chillido triunfal al lograr finalmente escapar de su confinamiento, hasta que, zas. Puñalada. Zas. Puñalada. Zas. Puñalada. Ebi. Los 3 mutantes confundidos solo pudieron articular palabra cuando les dispararon una flecha directamente a la cabeza y entonces, dividir. 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 Los 3 shinobis mutantes se convirtieron al instante en una masa viscosa y repugnante. A pocos metros, sobre un árbol que quedaba fuera del alcance de la vista del monstruo, estaba la chica de cabello azul que acababa de disparar sus flechas y acabar con ellos. 3 más. Gritó Hinata mientras sacaba rápidamente otra flecha y volvía a apuntar. Gracias a Sukeko y Genkai, la Hyuga siempre estaba lista para emboscar a los shinobis mutantes justo antes de que lograran escapar. Y, en la mayoría de los casos, esta táctica había logrado emboscar con éxito a muchos mutantes que intentaban huir, frustrando su fuga. Sin embargo, aplastar. 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 Ebi. Muchos más shinobi mutados salían de múltiples madrigueras, y los Hyuga no podían abatirlos a todos. Pero a la peli azul no parecía importarle mucho, ¿por qué? Bueno, sobre los shinobis mutados, pequeñas sombras se hacían cada vez más grandes. Dive bum bum. Gritó una voz joven justo encima de los mutantes, seguida de sonidos de animales. ¿Ebi? Fue todo lo que las mutaciones confundidas pudieron preguntar mientras miraban hacia arriba. Zas. La joven integrante del escuadrón víbora, actuando como un comodín, atacó a los mutantes junto con el trío Os, quienes finalmente se habían recuperado lo suficiente para la batalla, haciéndolos retroceder a sus madrigueras.
Se oyeron entonces forcejeos hasta que los alaridos de muerte de los shinobi mutantes se hicieron presentes. Al poco tiempo, la joven que había aparecido y los animales asomaron la cabeza por los agujeros, cubiertos por la misma sustancia viscosa que quedaba de los mutantes. «Hemos derrotado a los monstruos malos», exclamó Nina con una gran sonrisa, a excepción del trío Os, que mostraba expresiones de fastidio. Una vez que la chica de cabello azul usó su Kekkei Genkai para asegurarse de que ningún otro mutante intentara escapar, saltó del árbol y guardó su arco. «Excelente trabajo, Nina-chan». La felicitó Hinata con una sonrisa. Mientras tanto, la sonrisa de Nina no se desvaneció de su rostro mientras levantaba el pulgar y soltaba una risita. Por otro lado, el pequeño trío de animales se afanaba en limpiarse la repugnante sustancia viscosa que los cubría. Paso, paso, entonces, se oyeron pasos provenientes de la entrada del edificio. Al volverse, las dos kunoichi sonrieron al ver a los dos espadachines salir por el gran agujero que antes era la entrada. Sin embargo, no parecían muy contentos ni alegres. Más bien parecían molestos. «Y, terminé», Satsuki suspiró aliviada antes de hacer una mueca de asco. «Uf, definitivamente voy a necesitar un baño después de este datebacon», gimió mientras se limpiaba la baba del cuerpo. Mientras su compañera espadachina no respondía verbalmente, Yami simplemente enfundó su espada tras expulsar la sustancia viscosa de un solo tajo. Sin embargo, era evidente que la molestia, el asco y la ligera irritabilidad reflejados en su rostro delataban cómo se sentía. «Todos lo somos», admitió Hinata, asintiendo al unísono con la chica de cabello azul claro casi blanco. «Deberíamos alegrarnos, sin embargo, de que esto no sea corrosivo», añadió con un tono de profunda gratitud. «En efecto, eso habría sido un problema mayor», respondió Yami asintiendo, muy preocupada ante la idea de que su amada espada se derritiera. Mientras tanto, Nina se sacudía como un perro, al igual que el trío Os. «¡Puaj, qué asco!», exclamó con disgusto. «¡Guau! ¡Guau!», ladró Oki con una expresión de asco en el rostro. «Me gustaría mucho un baño», confesó. «Raur, miau». Mau llora con fastidio. «Normalmente no me gusta bañarme ni estar cerca del agua, pero ahora, sí», dijo. «Pío. Pío». Gorjeó Ori. «Baño, baño», exclamó mientras batía las alas con anticipación. «Todavía hay una cosa más de la que tenemos que ocuparnos», dijo Satsuki poco después, mientras las demás chicas asentían en señal de aprobación. Entonces, la chica de cabello negro se giró para mirar el edificio abandonado y frunció el ceño. «¿Deberíamos quemar este lugar?», comentó Satsuki, captando la atención del grupo. «Para que nadie pueda volver a usarlo», explicó. Esto hizo que tanto la kunoichi de cabello blanco / plateado como la de cabello azul se pusieran a pensar y reflexionaran durante un rato. «Si bien estoy de acuerdo con la idea», respondió Yami, asintiendo antes de negar con la cabeza. «Sin embargo, creo que deberíamos dejar que el Hokage envíe a alguien a investigar», sugirió entonces. «Yo también lo creo», respondió Hinata, asintiendo. «Si bien dudo que encontremos información crucial, dado lo poco que sabemos sobre los shinobis mutados, es vital que recojamos toda la información que este lugar pueda proporcionarnos», explicó. Tras pensarlo un momento, la chica de cabello negro asintió a sus compañeras. «Bien, si ambas creen que es la mejor idea, enviaré a alguien con Baa-chan», respondió Satsuki mientras se mordía el pulgar y rápidamente realizaba los sellos manuales. «Jutsu de invocación», exclamó al instante, golpeando el suelo con la mano. «Maricón». Entonces, una pequeña serpiente púrpura muy familiar apareció frente a la Uchiha. «Saludos, Satsuki-sama. ¿En qué puedo ser de ayuda?», saludó a Odi con tono leal. «¡Guau! Serpiente», gritó Nina, saltando sobre la chica de cabello azul claro casi blanco. «¡Guau! ¡Guau!». Oki comenzó a ladrar con fuerza y furia a la pequeña serpiente, gruñendo en voz baja. Esto confundió a sus dos compañeros animales, ya que el pequeño cachorro de lobo no decía nada. Simplemente ladraba y gruñía con furia, de forma salvaje. «Nina-chan, cálmate». Yami forcejeó mientras intentaba quitarse de encima a la joven que aparecía. Nina tardó unos instantes en calmarse lo suficiente como para aflojar el agarre y luego unos cuantos más en soltar finalmente a su compañera. Sin embargo, incluso entonces, se escondió tras la joven espadachina. «No me gustan las serpientes», murmuró. «Nina-chan», murmuró Yami con tono preocupado, ya que nunca había visto a su compañera de equipo, amante de los animales, mostrar tal miedo, que rayaba en el terror.
Cuando la kunoichi de aspecto más joven miró brevemente hacia la pequeña serpiente invocada, se escondió al instante tras su compañera. Ankonechi es la única con la que me siento bien, aclaró Nina, aún temblando de nerviosismo. La repentina declaración hizo que su compañera la mirara 2 veces mientras le caía una gota de sudor. Espera, ¿acaso acaba de admitir que ve a Anko-sensei como una serpiente? Pensó Yami para sí misma, confundida. Mientras tanto, los 2 compañeros de la cachorra intentaban calmar su enfado. Grrr. Maullora con tono serio. Cálmate, Oki. Fue lo que maulló. Pío. Pío. Pío Ori con tono alerta. Calma. Calma. Fue lo que pío. Ya fuera por los gritos o simplemente por oír la voz de sus compañeros, la intensa mirada de la pequeña loba finalmente cesó y se calmó. Grrr, gruñó Oki con voz grave. Odio a las serpientes, dijo. Cuando la chica de cabello negro vio que las cosas por fin se habían calmado, se volvió hacia su invocación. Aoda, necesitamos que vayas con la abuela Tsunade y le cuentes sobre este lugar para que envíe a alguien, solicitó Satsuki. Mientras tanto, la chica de cabello azul escribía rápidamente en un pequeño pergamino todo lo que su equipo había aprendido. Desde su encuentro con los hermanos estúpidos, Mizuki, hasta el casi brote de shinobis mutantes. Una vez que terminó, se arrodilló y se lo entregó a la pequeña serpiente. Las criaturas invocadas se deslizaron hacia adelante e hicieron una reverencia. Muy bien. Aunque mis habilidades son escasas y poco impresionantes, haré todo lo posible por completar esta tarea lo más rápido posible, respondió Aoda con humildad mientras tomaba el pergamino y lo engullía, provocando que Nina y Oki se estremecieran de asco y horror. La chica de cabello negro sonrió al oír la respuesta de su invocación. Contamos contigo, Aoda, respondió Satsuki con un gesto de asentimiento. Zas. Y con eso, la pequeña serpiente invocada se deslizó a gran velocidad hacia Konoha, decidida a cumplir su misión como si su vida dependiera de ello. Vamos, tenemos que alcanzar a Narukumi y a los demás. Ordenó Satsuki poco después. Ante esto, las otras chicas y los 3 animales asintieron en señal de aprobación mientras se dirigían hacia la salida, con los Hyuga a la cabeza. Sin duda iban a darle una buena paliza al traidor por esto. En otra parte del bosque, entonces, ¿cuánto más lejos crees que hemos llegado? Preguntó Naruto poco después a la prometida del traidor. No deberíamos estar mucho más lejos, solo espero que podamos detener su plan descabellado, respondió Tsubaki, preocupada por llenar su ser. Aún no puedo creer que Mizuki haya llegado tan lejos, solo por poder, confesó Iruka con decepción. Incluso usando esta fuga de prisión como tapadera, añadió. Eso me hace preguntarme cómo les irá a los demás con los fugitivos, confesó Pac un poco después. Zas. 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 Tendremos que dejar que ellos se encarguen de los demás prisioneros mientras nosotros nos ocupamos del instigador, concluyó Iruka poco después. Claro que sí. Respondió Naruto asintiendo. Vamos a por ti, Mizuki teme. Exclamó entrecerrando los ojos. Tsubaki, mientras tanto, permaneció en silencio mientras el grupo seguía avanzando, y la expresión llena de culpa no abandonó su rostro. En el claro, crack. 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 Los crujidos seguían resonando en el bosque mientras el gran pilar de hielo que encerraba a los 2 hermanos estúpidos mostraba cada vez más señales de quebrarse en cualquier momento. Problemático, esto es realmente malo, admitió Shikamaru mientras mantenía el control de su jutsu. No creo poder sostenerlos. Aku intentó salir mientras una gran grieta aparecía en el pilar. Por mucho más tiempo, entonces salió. Al ver que el pilar se resquebrajaba, incluso el joven Akamichi supo que era cuestión de segundos, no de minutos, que se haría añicos. Esto es malo, exclamó Tsuji con voz temblorosa, lanzándose frenéticamente contra el pilar de hielo mientras concentraba su chakra. Jutsu de expansión parcial. Ambas manos. Declaró, y sus manos crecieron desmesuradamente. Una vez que Akamichi alcanzó a los hermanos estúpidos encerrados, usó sus grandes manos para sujetarlos en un intento desesperado por mantenerlos atrapados. Sabía que era una idea tonta, mejor dicho, extremadamente estúpida, pero también sabía que si escapaban, él y sus compañeros estarían en una situación mucho peor. Sin embargo. Crack. 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 Fue una lucha inútil, pues cada vez aparecían más grietas y Akimichi podía ver que los cuerpos de los hermanos se movían más que antes. Maldición. Pensó Tsuji presa del pánico mientras apretaba con todas sus fuerzas. Tsuji. No hagas ninguna tontería.
gritó Shikamaru a su mejor amigo mientras seguía aferrándose desesperadamente a su jutsu. Sin embargo, Chiji estaba demasiado ocupado sosteniendo el pilar de hielo como para prestar atención a las palabras de su mejor amigo. Chiji, aléjate ahora. Ordenó Aku, pero su voz cayó en oídos sordos. Sin embargo, en ese momento, crack. Crash. Strack. Fue en ese instante cuando el pilar de hielo se hizo añicos, mientras los hermanos estúpidos rugían de furia, lanzando todo a su alrededor por los aires. El equipo de 3 hombres no fue la excepción, pues también salieron despedidos hacia atrás. Sin embargo, el joven Akimichi se mantuvo firme a pesar de todo, aunque era evidente que había sufrido algunas heridas por la explosión. Aquí vamos de nuevo, Aku y Shikamaru gimieron al mismo tiempo. Y como si estuvieran preparados, los 2 hermanos, enfurecidos, rugieron de rabia y se abalanzaron sobre el trío. Este ni siquiera tuvo que pensar en apartarse, pues los 2 hermanos arrasaron el lugar donde aún se encontraban. Sin embargo, esta vez, la mirada de los 2 hermanos se dirigió rápidamente hacia el trío y, antes de que el polvo pudiera asentarse, se dispersó al verlos saltar de nuevo hacia ellos, pero solo que esta vez mientras aún estaban en el aire. Los ojos del usuario de hielo y del joven regordete adolescente se abrieron con puro horror. ¿Qué? Exclamó Aku, conmocionado, al verse incapaz de defenderse. Shikamaru rápidamente hizo varios sellos manuales y conjuró 3 tentáculos de sombra, con los que atrapó a sus 2 compañeros. Luego, usando el último, se agarró a un árbol para apartarlos a los 3, esquivando por poco lo que sin duda habría sido un golpe letal. ¡Zas! ¡Zas! Los 2 hermanos estúpidos adelantaron al trío y se estrellaron contra muchos árboles, pero estos apenas rozaron sus cuerpos enormes y resistentes, que se partieron como ramitas. El trío aterrizó sano y salvo, tomándose un momento para recuperarse del susto. Eso estuvo muy cerca, suspiró Shikamaru con un breve alivio. Creí ver mi vida pasar ante mis ojos, exclamó Tsuji con voz quebrada. Gracias, Shikamaru, añadió luego con gratitud. Tras respirar hondo un par de veces para calmarse, el usuario de hielo asintió. También te lo agradezco, dijo Aku poco después. Una vez que cesaron, simplemente dejaron escapar otro rugido de furia que dispersó los restos del árbol. La fuerza de su rugido fue tan poderosa que se sintió hasta los shinobis de Konoha, obligándolos a usar sus brazos para bloquear la onda expansiva. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. El poderoso rugido, más animal que humano, hizo que los ojos de Akimichi se abrieran de par en par por la sorpresa, mientras un fugaz destello de recuerdos inundaba su mente, dejándolo rígido como una estatua. Aunque también impresionado por la demostración de fuerza bruta de los hermanos, el joven Nara no pudo evitar que un sudor frío le corriera por la frente. No me digas que de verdad son de los que se vuelven más fuertes y hábiles en combate cuando se enfadan, gruñó Shikamaru con gran irritación en la voz. Empiezo a sospechar que lo son, gruñó Aku con clara molestia mientras sacaba un puñado de senbons cubiertos de hielo en cada mano. Esto se va a poner muy problemático, Shikamaru no pudo evitar añadir. Parece que esa grasa es más músculo que grasa, gruñó tras su deducción. Y lo que es peor, son increíblemente más resistentes, Aku simplificó mientras entrecerraba los ojos. Desafortunadamente, gruñó Shikamaru. Boom. Crash. Sin embargo, en ese momento, el enorme dúo comenzó a desatar una furia destructiva, arrasando con todo a su alrededor. Aplastad bichos. Rugió Fujin con furia. Insectos molestos. Exclamó Raijin también con enfado. Destruyan los insectos para el festín. Declararon los 2 hermanos al mismo tiempo. Bam. Estallido. Crash. Boom. Crash. Estallido. Bam. Boom. Los 2 hermanos procedieron entonces a arrasar con todo a su paso. La poca lógica que tenían antes había desaparecido, y ahora solo les quedaba la opción de luchar o huir. Por desgracia para los shinobis de Konoha, optaron por huir. Esta vez alcanzaron al joven Chunin en cuestión de segundos, allanando el terreno a su paso. Esto provocó que los 3 ni siquiera se molestaran en bloquear o defenderse, dejándoles una sola opción. Dispersaos. Ordenó Shikamaru, recibiendo asentimientos de los demás, y procedió a cumplir la orden. Los hermanos simplemente se separaron y persiguieron a los 2 shinobis más cercanos, que resultaron ser el usuario del estilo de hielo y el Akimichi. Entonces Shikamaru se arrodilló rápidamente y tamborileó con los dedos, su costumbre de cuando pensaba con mayor claridad.
Lo siento, chicos, esperen un momento mientras se me ocurre un plan, pensó para sí mismo mientras el sudor comenzaba a gotearle por la cara. Zas. Zas. Inmediatamente, tanto el usuario de hielo como el joven Akimichi se precipitan a través del bosque mientras los dos hermanos los persiguen de cerca. Crash. Strash. Sabiendo que incluso intentar bloquearlos o incluso estar cerca de ellos les causaría daños fatales, los dos shinobis de Konoha decidieron correr y zigzaguear entre árboles, rocas y cualquier cosa que sirviera como escudos improvisados para detener su carga, aunque solo fuera por un momento. Y por el momento funcionó bastante bien, ya que los dos hermanos no podían alcanzarlos, sin embargo, crash. Strash. Crash. Strash. 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 Aplasten a estos insectos estúpidos. Los dos hermanos bramaron con furia ciega, ya que esta constante huida solo servía para alimentar su ira, lo que provocó aún más destrucción, pues cada vez más árboles eran destrozados por su implacable persecución. Y toda esta destrucción comenzaba a afectar al amable y amante de la naturaleza usuario de hielo. Si siguen así, podrían destruir el ecosistema de la zona, murmuró Aku entrecerrando los ojos. Cómo los capturaron en primer lugar es un misterio para mí. Luego no pudo evitar preguntárselo. Si bien a los dos shinobis de Konoha les preocupaba la continua destrucción de la zona, esta decisión era la única opción que podían tomar para frenar a los hermanos y evitar otro golpe mortal seguro a causa de sus ataques. Eso no significa que no pueda añadir más obstáculos. Pensó Aku mientras realizaba sellos manuales con una sola mano. Estilo de hielo. Pilares árticos ascendentes. Se dijo mientras una niebla gélida comenzaba a cubrir el área a su alrededor. Espinar. Entonces, cuando el hermano mayor se acercó, un pilar de hielo surgió justo frente a él. Pero, al igual que los robustos árboles, se hizo añicos al instante. Crash. Estruga. Los hermanos seguían destrozando árboles y pilares con su fuerza ciega e inmensa. Sin embargo, debido a la cantidad de obstáculos que bloqueaban su camino, consiguieron, aunque solo fuera un poco, frenar su carga lo suficiente como para que el usuario de hielo pudiera mantener una distancia razonablemente segura del shinobi enemigo. Sin embargo, por parte del joven Akamichi, Chihiro estaba pasando mucho peor que su amigo, ya que, al ser más hábil en el combate cuerpo a cuerpo, no podía imitar su estrategia. Así que lo único que podía hacer era seguir corriendo, cogiendo piedras de vez en cuando y lanzándoselas al hermano enfurecido. Lo cual solo sirvió para enfurecer aún más al hermano, provocando que su velocidad alcanzara niveles explosivos y se lanzara una carga desenfrenada tras el joven Chuchin, arrasando prácticamente con todo lo que se interponía en su camino. Por suerte, Chihiro vio venir justo a tiempo y esquivó por los pelos la temeraria carga del hermano estúpido. Sin embargo, a diferencia de la última vez, el hermano frenó en seco y, ya fuera por fastidio o por su furia ciega, respiró hondo y lanzó un rugido bestial al Chunin, cuyos ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. De repente, los siniestros gritos y risas de una criatura aterradora resurgieron en la mente del joven Akimichi. Los recuerdos de su encuentro con dicha criatura también le hicieron revivir el miedo y el terror abrumadores que sintió, lo que provocó que su respiración se contuviera y sus pupilas se dilataran. Las manos de Tsuji pronto comenzaron a temblar. Pastillas, murmuró con voz temblorosa mientras rebuscaba en su bolsa. ¿Dónde están las pastillas? Pensó al no encontrar el estuche donde guardaba las pastillas tricolores, respirando con dificultad y casi frenéticamente. A escasos metros de distancia, los ojos del usuario de hielo se abrieron de par en par al ver que su amigo alumno había sufrido un ataque de pánico. Chiji. Cálmate. Ordenó Aku. Sin embargo, Akimichi no lo oyó, pues de repente en sus oídos comenzó a recordar los malvados sonidos de la risa del shinobi mutado y casi inmortal contra el que apenas había sobrevivido, lo que le provocó hiperventilación. Sin embargo, esto también le hizo tropezar y casi caerse. Entonces, al sentir al Chunin indefenso, los dos hermanos idiotas se centraron por completo en el shinobi caído y corrieron hacia él como locos. El usuario de hielo, tan concentrado en escapar, quedó perplejo al ver que el hermano estúpido había detenido repentinamente su implacable persecución, pero al ver a su amigo, su confusión se transformó en horror. ¡Oh, no! Gritó Aku angustiado mientras corría hacia su amigo. Chiji, mueve. Gritó Shikamaru, pero sus palabras cayeron en oídos sordos y su mejor amigo permaneció impasible mientras corría hacia él.
Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues los dos hermanos, resistentes e idiotas, alcanzaron instantáneamente a Akimichi y prepararon su poderoso puño. De repente, todo a su alrededor pareció ralentizarse, y los puños de martillo de los dos hermanos, enfurecidos, comenzaron a caer lentamente sobre Akimichi, aún conmocionado. Mientras tanto, el joven Nara intentaba desesperadamente comunicarse con su amigo, pero en vano. Sin embargo, cuando los hermanos estaban a escasos centímetros del joven shinobi, un delgado espejo pareció manifestarse junto al corpulento Chunin, y Aku emergió de él. Con una velocidad supersónica, el usuario de hielo sujetó la cabeza y el hombro de su amigo, apartándolo de un empujón. Lo hizo así para evitar que Akimichi sufriera un latigazo cervical o se rompiera el cuello accidentalmente al ser empujado a tal velocidad. Y justo cuando ambos Chunin salieron de la zona inicial en la que se encontraban, ¡crash! Los puños de ambos hermanos impactaron en el lugar donde había estado Akimichi. El suelo explotó con una violenta explosión de pura fuerza bruta al crearse una enorme grieta en el sitio, y los dos hermanos cayeron sobre dicha grieta. ¡Zas! Entonces, una pequeña ventisca pasó junto a los dos Chunin y rápidamente se acumuló en una gran capa de nieve, justo a tiempo para amortiguar su caída mientras rodaban violentamente sobre ella. Si bien no absorbió el impacto por completo, fue suficiente para evitar lesiones graves o daños internos derivados de velocidades que ningún ser humano normal podría soportar. ¡Ay! Sin embargo, dicho impacto fue lo suficientemente fuerte como para que ambos cayeran sobre la nieve y se sintieran muy doloridos. Mientras tanto, al ver que sus dos amigos no presentaban heridas graves, el joven Nara dejó escapar un largo suspiro. «Oh, gracias a Dios», dijo Shikamaru con puro alivio. Entonces, el usuario de hielo sacó la cabeza de la nieve y, con la mirada furiosa, se giró hacia Akimichi, que seguía aturdido. «Chiji Akimichi, esta es la segunda vez que casi te matas en una batalla. Deja de ser tan imprudente y simplemente suicida», gritó Aku enfadado a uno de sus alumnos temporales por estar siempre al borde de la muerte. Sin embargo, por la preocupación en sus ojos, se notaba que estaba más preocupado que enfadado. Ya fuera por los gritos o por la voz de su amigo Sensei, los ojos del joven Akimichi volvieron a enfocarse y miró rápidamente a su alrededor. Vio el enorme cráter e inmediatamente recordó la situación, bajando la mirada avergonzado. «Lo siento, Aku-sensei», se disculpó Tsuji, presa de la vergüenza y la culpa. Fue en ese momento cuando su tercer compañero aterrizó junto a ellos y, con una sola mirada a los dos, comprendió lo que había sucedido. «No culpes a Tsuji, Aku. No es su culpa», comenzó Shikamaru. murmuró Aku mientras entrecerraba los ojos. Shikamaru procedió entonces rápidamente a explicar lo sucedido durante la fallida misión de recuperación. Contó cómo él y su equipo se enfrentaron a abominaciones aterradoras con una fuerza que solo un Jonin de un año podría siquiera soñar con derrotar, y mucho menos sobrevivir. Y cómo algunos de sus miembros resultaron gravemente heridos durante su encuentro con los shinobis mutantes. Tras la larga explicación, la expresión del joven usuario de hielo pasó lentamente de la ira a la confusión y, finalmente, a la preocupación y el horror. Había oído que su misión había fracasado debido a que la Kunoichi renegada había recibido ayuda de shinobis de élite enviados por el antiguo Sannin de la serpiente, pero nunca le habían informado sobre el concepto de shinobis mutantes, por lo que esta información le resultó impactante. Después de todo, ¿cómo iba a saberlo el usuario de hielo? La Hokage había impuesto una orden de silencio sobre lo que realmente ocurrió durante esa misión y la había clasificado como secreto de rango S, ya que no quería que el público supiera de los shinobis mutados. Sin embargo, Shikamaru sabía que, si bien Aku era lo suficientemente confiable como para no divulgar esta información, él también sería Jonin muy pronto y tendría acceso a ella en cuanto alcanzara el rango. Tras haber dicho el joven Nara todo lo que podía, Aku se quedó sin palabras al oírlo. Después de todo, él, más que nadie, sabía cómo un suceso tan dramático del pasado podía afectarle. «Chiji», murmuró, sintiendo compasión por su amigo. Mientras tanto, el abatido Akamichi no podía más que bajar la mirada con consternación y angustia. Sin embargo, en ese momento, ¡zas! ¡Zas! El sonido de dos fuerzas se escuchó en el aire antes, ¡boom! ¡Crash! ¡Crash! Los dos se estrellaron contra el suelo, destrozando la tierra a su alrededor mientras el polvo y los escombros eran arrastrados por el viento de la zona circundante.
La enorme onda expansiva también provocó que toda la nieve cercana a los Chunin saliera volando y obligó al trío de Konoha a cubrirse la cara al ser ligeramente empujados hacia atrás por la fuerza de la onda expansiva. Al instante, el ojo del usuario del estilo de hielo se contrajo al ver la escena. «¡Venga ya!», exclamó Aku con miedo y frustración, estallando finalmente tras hartarse de todo aquello. «Problemático, muy problemático», gimió Shikamaru. Chiji, sin embargo, se quedó sin palabras y palideció ante la visión. Pronto, cuando el polvo comenzó a disiparse, el trío vio que los hermanos enfurecidos se encontraban ahora en el centro de un enorme cráter estéril, rodeados de muchos árboles que habían sido arrancados de raíz como consecuencia del impacto. Al principio, los dos hermanos seguían agachados, pero luego comenzaron a incorporarse lentamente. Una vez de pie, el trío vio que sus cuerpos habían cambiado. Sus rostros se habían contorsionado, adquiriendo una especie de máscara Oni sin cuernos, mientras sus cuerpos rojos emanaban un calor intenso. Ra. Los dos hermanos pronto rugieron con furia salvaje, haciendo temblar un poco la tierra como resultado. «Y esto no hace más que empeorar», murmuró Aku, sudando ante la escena mientras se preparaban. En la oficina del Hokage, ¿qué? Fujin y Raijin están con Mizuki. Un estruendoso grito resonó en todo el edificio, haciéndolo temblar ligeramente. Apenas habían transcurrido unos minutos desde que la pequeña serpiente invocada llegó a la oficina del Hokage, pero por los gritos del Kage quedó muy claro que había logrado entregar el mensaje. No solo eso, sino que el shinobi renegado los llevó a una guarida secreta con criaturas mutantes, reveló a Oda con calma y compostura, completamente imperturbable ante el temperamento del Hokage rubio. El rostro de Tsunade se congeló por un instante al comprender la nueva información, mientras se tocaba el puente de la nariz. «Cada, maldita, vez, mi ahijado y su equipo se meten en algo», pensó, pues hacía tiempo que sabía que su ahijado no solo buscaba problemas, sino que, sin excepción, los problemas lo encontraban a él. Mientras tanto, los demás shinobi y Anbu presentes en la sala estaban preocupados por el bienestar de los jóvenes Chunin. «¿Tsunade-sama?», preguntó el shinobi con preocupación. Al fin y al cabo, lidiar con Mizuki era una cosa, ya que no representaba el peligro de un Jonin de temporada, así que sabían que no era tan peligroso. Pero lidiar con los dos hermanos legendariamente estúpidos, cuya fuerza, según los rumores, podía rivalizar con la de las Sannin femeninas, era algo completamente distinto. «Me voy», exclamó Tsunade de repente, entrecerrando los ojos. «¿Qué?», exclamó el shinobi confundido. «Espera, ¿qué estás?», comenzó a decir. «Aunque no representan una amenaza para la aldea en su conjunto, los dos hermanos tontos son demasiado peligrosos para la mayoría de los shinobis», declaró Tsunade. «Y la mayoría de los Jonin incapaces de hacerlo ya están demasiado ocupados con otras misiones o capturando a los fugitivos», continuó. «Soy la única que puede acabar con ellos rápidamente», concluyó. «Pero un shinobi salió corriendo». «Nada de peros», replicó Tsunade con tono firme. «Todos ustedes, vuelvan a capturar a los prisioneros restantes de inmediato», ordenó. «¡Ay!». Los shinobis restantes, regulares y Anbu, respondieron, desapareciendo instantáneamente. Una vez que todos los shinobis se marcharon, la Hokage se puso su atori verde hierba y se giró hacia la pequeña serpiente invocada. «Llévame al último paradero conocido del equipo 7 y el escuadrón víbora», ordenó Tsunade con voz autoritaria. «Entendido», respondió Oda con calma mientras se deslizaba rápidamente por la ventana. Y con eso, la Hokage rubia salió sola, planeando resolver todo lo que pudiera como médica y como debía hacerlo como líder de Konoha. Dentro de una cueva en la ladera de una montaña, Mizuki entró con calma en la gran cueva y, mientras avanzaba lentamente, sacó una pequeña bengala para iluminar el lugar. Al cabo de unos instantes, el fugitivo encontró algo en las paredes cercanas. Un agujero con forma de rombo. «Aquí está», murmuró Mizuki mientras se arrodillaba y sacaba un kunai, para luego colocarlo cuidadosamente sobre el pequeño agujero. Hacer clic. Poco después se oyó un chasquido y la cueva empezó a temblar, no violentamente como un terremoto, pero sí con la suficiente fuerza como para que el traidor se preocupara un poco ante la posibilidad de un derrumbe. Sin embargo, esas preocupaciones se desvanecieron cuando la pared donde había colocado el kunai comenzó a moverse hacia abajo, revelando una habitación secreta. Una vez dentro, Mizuki soltó una risita burlona mientras miraba a su alrededor. «Parece que no ha habido ningún intruso antes que yo», comentó.
El traidor se detuvo justo frente al escritorio de madera y colocó su bengala, iluminando toda la habitación. Luego comenzó a mirar a su alrededor buscando algo en concreto. El octavo empezando por la derecha, murmuró Mizuki mientras sacaba uno de los ladrillos que estaba a la derecha de un gran mural con forma de kunai, dejando al descubierto una cadena con un extremo en forma de anillo, lo que hizo que la agarrara con fuerza y comenzara a tirar de ella. Al principio no pasó nada, lo que causó cierta preocupación al traidor. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, el suelo justo delante de la entrada se partió, revelando que se trataba de una gran persiana metálica. Entonces algo comenzó a emerger de la abertura y reemplazó por completo el antiguo suelo yermo. En el centro del nuevo suelo había una estructura similar a un altar con muchos agujeros cuadrados interconectados. Sin embargo, por el diseño, parece que los conductos de conexión estuvieran inclinados hacia abajo, como si estuviera previsto que los líquidos siguieran un camino determinado y terminaran todos en un único orificio cuadrado. Muy pronto, el traidor comenzó a reír de manera maniática, reconociéndolo como el mismo diseño que la marca de la serpiente Sanin de hacía muchos años. Mizuki no perdió ni un instante y echó un vistazo rápido a la lista que le había dado su amo. Regaliz chino, corteza de canela, astas de venado, raíz de remania, flor de caryopillus, raíz de ginseng, dragón marino, rizoma de cúrcuma, raíz de paeonía, hierba cistanchis, aquistrodon japonicare, linderaeum bellata ramus, hierba epimedium, raíz de sapochnico viare, víbora y lagarto disecado. Todos los ingredientes que había robado, todos para este momento, mientras preparaba cuidadosamente la nueva fuente de su poder siguiendo las instrucciones en su brazo. Luego, cuando terminó todas las mezclas, preparó 4 pociones distintas de diferentes colores. El traidor colocó entonces con sumo cuidado cada poción en cada uno de los agujeros cuadrados de la plataforma. La poción azul en el agujero superior izquierdo, la roja en el superior central, la morada en el superior derecho y la amarilla en el inferior derecho. Eso es todo, murmuró Mizuki para sí mismo mientras se acercaba y pulsaba el botón situado en la parte inferior de la plataforma. Hacer clic. Entonces, todas las partes inferiores de cada cuadrado se desplomaron, obligando a los líquidos a caer por los conductos que los conectaban. Las pociones roja y morada fueron las primeras en chocar y mezclarse, adquiriendo un color grisáceo. Poco después, la poción azul se mezcló con la gris, tornándose verde. Finalmente, la poción amarilla se mezcló con las demás, adquiriendo un siniestro color carmesí y deteniéndose en el orificio del cuadrado inferior. El traidor contempló el producto final con asombro, mientras una sonrisa salvaje se dibujaba en su rostro. Con esto, comenzó Mizuki, riendo de forma maniática. Ja 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 ja. Con esto, alcanzaré la perfección total. Exclamó con anticipación, sus músculos palpitando y abultándose, y una mirada de locura en sus ojos cambiantes. En el bosque cerca de la cueva, el grupo observaba con semblante serio mientras mantenían sus posiciones. ¿Eso es todo?, preguntó Naruto poco después. Debería ser así, respondió Tsubaki. ¿Quién sabe qué estará haciendo ahí dentro?, murmuró con preocupación en la voz. En ese instante, Pakuno olfateó el aire antes de entrecerrar los ojos. Oh, algo trama ahí dentro, advirtió con tono preocupado. Y este olor tan desagradable lo empeora todo, añadió. El comentario repentino llamó la atención de todos y miraron al pequeño Carlino. ¿Un olor terrible?, repitió Iruka confundido. No sé qué hizo, pero me da escalofríos, declaró Pakun rápidamente, confesando con el pelaje ligeramente erizado. ¿Podría tener algo que ver con todas las cosas que nos dijiste que planeaba robar?, preguntó Naruto a la ex prometida del traidor. Posiblemente, respondió Tsubaki, reflexionando un instante y comprendiendo entonces la seguridad de su ex prometido. Pero si ya lo tiene todo preparado, quizá ya haya conseguido la mayoría, si no todas, las cosas antes de venir a verme, añadió con un tono de comprensión. Entonces llegamos demasiado tarde para detenerlo, y Iruka se dio cuenta de que habían llegado demasiado tarde para impedir lo que su antiguo mejor amigo estaba planeando. No podemos hacer nada al respecto ahora, Sensei, respondió Naruto entrecerrando los ojos. Solo podemos detenerlo aquí ahora, añadió mientras se preparaban para moverse. Sin embargo, en ese momento, Naru-kun, gritó una voz familiar, captando la atención del grupo. El rubio se giró enseguida y suspiró aliviado al ver las caras conocidas. Hola chicas. ¿Por fin llegaron?, exclamó Naruto al verlas. Mucho más rápido de lo que pensaba, y no me quejo, añadió con tono sorprendido.
Sí, después de acabar con los monstruos mutantes, todos corrimos a toda velocidad para llegar lo más rápido posible. Sin embargo, comenzó a explicar Yami antes de dejar la frase en suspenso. Fue entonces cuando el shinobi rubio y el chunin mayor notaron que las chicas jadeaban un poco. Su grupo se vio obligado a perseguirlas con cautela, pero con paso lento pero seguro, pues no querían caer en ninguna otra trampa del traidor como la vez anterior. Las kunoichi no tenían que preocuparse por eso, ya que las seguían de cerca. Esto les permitió llegar mucho más rápido, aunque a costa de su resistencia. Hinata ocultó su cansancio tras una sonrisa de satisfacción por el reencuentro mientras observaba la caverna cercana. ¿Está ahí? Dedujo poco después con un tono más serio. Sí, respondió Iruka. Aunque, por las explicaciones de Pakun y Tsubaki, parece que llegamos demasiado tarde para detener lo que estaba planeando, informó después. Nina olfateó el aire y se estremeció mientras sus amigos bípedos intentaban taparse la nariz con sus patas/alas. Uf. ¡Qué peste! Exclamó, tapándose la nariz con una mano mientras con la otra intentaba abanicarse para alejar el hedor. ¿Tú también, chico? Comentó Pakun entrecerrando los ojos, recibiendo un asentimiento como respuesta. Sea lo que sea esa poción, es la causa de esta inquietud, pensó entonces con tono serio. Poco después, el grupo oyó una risa vil proveniente de la cueva mientras observaban una sombra que se acercaba. Me preguntaba quién sería, qué persistentes sois. Resonó la voz de Mizuki en la entrada de la cueva. Preparaos, susurró Iruka su orden mientras el resto de los chunin más jóvenes y los pequeños animales adoptaban instantáneamente su postura de batalla y lanzaban sus armas. Bueno, también es muy conveniente, continuó Mizuki mientras el sol finalmente iluminaba por completo su cuerpo, revelando que sostenía un vaso de precipitados en su mano derecha. Porque de todas formas pensaba cuidar de ustedes, añadió con una amplia sonrisa. Este comentario logró irritar a la joven chunin. Che, alguien suena arrogante, comentó Satsuki con fastidio mientras apretaba con más fuerza el mango de su espada. Cuidado, Satsuki-chan, susurró Hinata entrecerrando los ojos. Algo no me da buena espina, añadió mientras examinaba al traidor. Fue en ese momento cuando el resto del grupo también sintió la ominosa sensación que flotaba en el aire. Yami entrecerró los ojos al ver el vaso de precipitados en las manos del traidor. ¿Qué es eso? Murmuró, preparándose instintivamente. Mientras tanto, Mizuki sonrió con suficiencia al observar la poción en sus manos. Hermosa, ¿verdad? Preguntó, permitiendo que los shinobis de Konoha la examinaran detenidamente. Esto sí que es poder absoluto en su máxima expresión, añadió con un vago elogio, llevándose el vaso a la boca antes de beber su contenido. Lo que provocó que todos abrieran los ojos con sorpresa. Maldita sea, llegamos demasiado tarde, pensó Iruka para sí mismo. Y con esta poción y el poder que Orochimaru-sama me otorgó, comenzó a decir Mizuki mientras su torso se contorsionaba y expandía, emitiendo ruidos inhumanos. Destruiré a cualquiera que se interponga en mi camino. Declaró, y pronto lanzó un fuerte rugido. Al oír aquellos sonidos grotescos, la kunoichi más anciana hizo una mueca de disgusto. No me gustan esos sonidos que hace su cuerpo, confesó Yami con repugnancia. Lo mismo digo, respondió Satsuki, completamente de acuerdo. Mientras la grotesca transformación de Mizuki continuaba, comenzaron a aparecer marcas negras en forma de triángulo alrededor de sus brazos agrandados y en su frente. ¿Qué demonios? Exclamó Pakun, conmocionado ante la escena. Mizuki. Exclamó Iruka, también sorprendido por lo que estaba viendo. Es justo como, comenzó Naruto, recordando lo que le sucedió al shinobi de Oto en la misión de captura. Así que eso era lo que quería. Se dio cuenta Hinata, recordando la primera transformación del shinobi Oto, que parecía una araña. Así que quería el poder de la marca maldita de Orochimaru, ¿eh? ¡Qué patético! Gruñó Satsuki con disgusto. Así que este es el poder con el que estaba obsesionado, dijo Iruka antes de mirar a la prometida del traidor con compasión. Mizuki, murmuró Tsubaki con desesperación mientras caía de rodillas. Fue en ese momento cuando finalmente se admitió a sí misma que el hombre al que una vez conoció llamó ya no estaba. Mientras tanto, la más joven del grupo olfateó el aire antes de entrecerrar los ojos. Oye, va a copiarme el look con Orochi, exclamó Nina de repente, enfadada. SSS. Siseó ahora con disgusto. Uf, qué vergüenza compartir algo con la gloriosa figura de nuestra hermana mayor. Dijo. Mientras tanto, Oki gruñó al ver la escena, listo para golpear.
El comentario repentino de la que parecía más joven hizo que el grupo la mirara por un instante con expresión confusa. Espera, ¿cómo sabes que se va a transformar en un tigre, Nina-chan? Preguntó Naruto. SSSSSSS. Si se ora. Detesto que esta criatura tenga siquiera un atisbo del aroma de mi especie, y más aún cuando mi hermana mayor y yo nos fusionamos. Declaró. Orochi huele igual que nosotros cuando brillamos. Explicó Nina antes de gruñirle el enemigo. Genial, así que una forma base de tigre a partir de la marca de maldición. Satsuki se dio cuenta mientras entrecerraba los ojos, anticipando lo que estaba por venir. Fue en ese momento cuando la transformación del traidor finalmente terminó. Ahora era el doble de alto que antes y la masa de la parte superior de su cuerpo era mayor que la de la inferior, lo que lo hacía claramente desproporcionado, dándole un aspecto más animal que humano. Prepárense todos. Ordenó Hinata mientras los demás asentían. Tsubaki-san, por favor, cúbrenos. Haremos todo lo posible, añadió. Ante esto, la mujer de pelo negro asintió con vacilación mientras se alejaba del grupo junto con el perro que los llamaba, mientras se preparaban. Mizuki pronto se calmó un poco mientras gemía y luego miró al grupo con una sonrisa animal en su rostro mientras comenzaba a reírse de manera amenazante. El grupo sabía que debían darlo todo para derrotar al enemigo, aunque en ese momento no estaban seguros de si al final saldría vivo o muerto. En cualquier caso, el shinobi rubio iba a acabar de una vez por todas con esa oscura parte de su pasado. Dentro de la residencia del equipo 7/Escuadrón Viper, Anko estaba terminando de preparar su equipo mientras se ponía la media de red junto con la chaqueta. Mientras tanto, el Big disfrazado permanecía en posición meditativa, con los ojos cerrados, antes de abrirlos para ver a la mujer de cabello morado. ¿Todo listo?, preguntó Kurama finalmente con tono serio. Estoy más que lista para nuestro momento de sexo pervertido, respondió Anko con una sonrisa pícara mientras se ponía el abrigo. ¡Wow! Hora de sexo pervertido. Gritó Kurama instintivamente para sí mismo. Sin embargo, solo soltó una risita, sabiendo que no era el momento de gritar de alegría. Entonces, el Big humanoide disfrazado respiró hondo y apretó el puño un par de veces. Luego, transfirió pequeñas dosis de chakra a través de él. Notó que el color tenía un tono naranja rojizo más saludable, que si bien no era el habitual, era mucho mejor que antes. Uf, me siento mejor. Debería estar como nuevo en un par de semanas, un mes como mucho, pensó Kurama con una sonrisa de satisfacción, sintiendo como su chakra se envolvía en un brillo rojo anaranjado que lo cubría por un instante mientras giraba el cuello. Vamos, cariño, dijo con una sonrisa pícara. Anko asintió, dio un paso al frente y lo besó rápidamente antes de terminar el beso. Sí, respondió con una sonrisa segura. Dicho esto, ambos desaparecieron mediante el Shushin y se dirigieron a sus respectivos barrios. Aunque no pudieran brindarles mucho apoyo, querían estar ahí para ellos si realmente lo necesitaban. Y nada los detendría ahora. Siguiente capítulo. Enfrentamientos salvajes.